abordar un tema controversial, no sé si hasta cierto punto también tabú, y desde otra perspectiva, pues un tema que no tratamos tampoco con mucha frecuencia, que se trata del suicidio intrahospitalario y de los temas de salud mental relacionados con las hospitalizaciones y con condiciones de salud crónicas o en ocasiones terminales que pueden llevar a los pacientes a tomar esta decisión. Les recuerdo que la Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente es un espacio en el que compartimos información, opiniones, conocimientos, experiencias, lecciones aprendidas en temas relacionados con seguridad del paciente. Buscamos con esto que la información y el conocimiento que puede producirse a partir de nuestros desempeños profesionales y, como digo, de experiencias y situaciones en las que ya hemos salido bien librados o hayamos tenido aprendizajes a partir de estos retos, puedan ser compartidas con otras personas, con personas de otras latitudes. Tenemos entonces miembros de España, de América Latina, de América Central y de otras partes del mundo. Y la idea pues es, como digo, ir construyendo en este terreno de la seguridad del paciente, que es un terreno en el que vale la pena y hay pues mucho trabajo por hacer, a pesar de que el conocimiento y las indicaciones suelen ser muy claras, no tanto así los desarrollos y los desempeños por muchas razones que hemos abordado a lo largo de estas presentaciones. Entonces, en esa dinámica vamos a iniciar nuestra cita con la seguridad del paciente del día de hoy en la línea temática de la experiencia, prevención del suicidio intrahospitalario. En primer lugar, vamos a tener como ponente a Carlos Fernando Ballesteros Olivos, enfermero con magíster en enfermería y énfasis en salud mental, estudiante del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, quien va a compartir con nosotros la experiencia, actividades en el protocolo de riesgo suicida. En segundo lugar, tenemos a nuestra ponente María Esperanza Durán Flores, es la jefe de soporte emocional de la clínica universitaria de la red de Keralty, magíster en psicología, candidata a doctora en bioética también de Colombia. Y les recuerdo que nuestra red de conocimiento y educación tiene un espacio que es este para presentación de experiencias del evento Cita con la Seguridad del Paciente. Ustedes deben haber recibido esta presentación en sus correos. Si no, pues la enviaremos de nuevo o nos pueden escribir al correo redcseguridadpaciente@gmail.com y con mucho gusto la haremos llegar nuevamente. Este es nuestro calendario que empezó el 3 de diciembre del 2020 y va hasta el 1 de diciembre del 2022. Nos encontramos actualmente en nuestra novena sesión, prevención del suicidio intrahospitalario. La próxima será el 2 de septiembre del 2021, la prevención de sepsis. Y estas son nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestro canal, donde encontrarán las grabaciones de las sesiones anteriores. En Twitter, donde solemos compartir también tips, documentos, libros, etcétera. Nuestra página web, la red de seguridad del paciente.com, y nuestro correo redcseguridaddelpaciente@gmail.com. Doctor Juan Carlos, usted tiene toda la razón, es un tema bastante polémico y controversial. Quizás yo estoy acá es precisamente por eso, por la discusión que he dado en muchos espacios, tanto formales de toma de decisiones y generación de leyes, como en espacios académicos y de investigación sobre el suicidio y he compartido con suicidólogos dedicados plenamente a este tema, pero el escenario donde mejor se ha dado una discusión académica son los eventos en el escenario asistencial, en el clínico, de cómo llevamos a hablar de esto en la literatura, en la revisión, en publicaciones, a la práctica, ¿sí? Al escenario clínico puntual. Y precisamente se ha dado este tema, se ha dado para conversaciones y mueve fibras emocionales e indispone, genera muchísimo ruido. Y es por eso que apenas me contaron y me propusieron en participar del espacio, dije sí, y sí, siempre sí, porque es un tema que en definitiva tiene que salir del lugar donde se maneja. ¿Cuál es el lugar que se maneja?
el área de salud mental y psiquiatría, ¿sí? Que ese es mi enfoque, ese es mi desempeño, ¿sí? Eso es en donde yo me he desarrollado académicamente. Soy docente universitario, me he dedicado básicamente a la investigación del área de salud mental y siempre he querido pasar a esa investigación en el riesgo suicida, pero la conversación se cierra totalmente. Entonces voy a iniciar, ya me presentaron, enfermero, magíster en enfermería con profundización en salud mental, estudiante del doctorado en ciencias humanas y sociales. Y voy a empezar con esta foto. Carlos, ¿esta foto de dónde viene? Esta foto básicamente es de mi archivo personal. Dentro de mi desarrollo académico como enfermero del área de salud mental y de psiquiatría, más la supervisión de las prácticas clínicas de mis estudiantes, nos hemos encontrado que la creatividad para los eventos de actos suicidas, de gestos suicidas, o sea, no hay límites para esa creatividad, no existen los límites. Creemos, nosotros, en nuestra vasta ignorancia, creemos que ya no las sabemos todas y que ya podemos hacer una búsqueda periférica en el entorno de riesgos y ya, salimos de esto y ya no hay formas de que nuestros sujetos de cuidado se hagan daño, ¿sí? Que tengan ideas o actos autolíticos y que vaya a pasar más adelante. Como estos, si se dan cuenta, es una sábana común y corriente, hecha con un nudo, ¿sí? Que a medida que el peso cae fuerte hacia abajo, se aprieta en la parte de arriba, no se va a soltar, se aprieta hacia la parte de abajo y pues terminamos haciendo el ahorcamiento, una de las formas en las que más se presentan los actos y los suicidios consumados. Y frente a esto, tendría un catálogo gigantesco de experiencias y fotografías de las formas en que algunos sujetos de cuidado han intentado acabar con su vida, ¿sí? Y que no lo detectamos a pesar de tener un protocolo. Y esto lo hago para llamar la atención de que se cree y se tiene una falsa creencia de que solo se habla de suicidio en el área de psiquiatría, ¿sí? Y solo el protocolo de riesgo suicida se tiene que aplicar allá en psiquiatría. Pero ya nos hemos dado cuenta que hay unos eventos que están surgiendo y en tiempos del COVID-19 se ha percibido algo más del suicidio en nuestra cotidianidad clínica. El objetivo de hoy no es más allá del de socializar la importancia de centrar la atención segura en cualquier espacio clínico. Experiencias exitosas que algunos hospitales públicos y privados, unos acreditados, me invitaron a hacer unas conferencias y unos conversatorios con su personal de urgencias, es que se diseñó programas para la prevención y gestión del riesgo del suicidio. Básicamente con esta discusión, o sea, ¿usted cree que en este espacio existiría riesgos físicos, y no solo riesgos físicos, ambientales e individuales de casos de cuidado para, pues para el suicidio? O sea, básicamente el espacio de hacerse daño, de eliminar su propia existencia, se necesita una oportunidad y un espacio, ya, punto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eso que ustedes en su red creo que lo tienen claro, y es generar esa sensación de seguridad. La seguridad no se ve en un papel, sino que se percibe, se siente. Generar un ambiente seguro es casi que cualquier objetivo en un protocolo de prevención de riesgo suicida. No es restringir, sino proteger. Más adelante quizás podamos hablar un poquito más de eso. Y si hay algo que en la cultura de seguridad del paciente o en la cultura de seguridad de atención en salud, ¿qué hay que hacer? Los equipos deben ser inter y transdisciplinarios. No que esto solo lo lidera una profesión, solo estas personas pueden hablar de este tema, eso ya está mandado a recoger. Definitivamente, y el doctor lo decía ahorita, todos tenemos una forma de pensar, todos tenemos una forma de aportar, y eso hace parte de la reflexión que les traigo el día de hoy. No importa el perfil académico, no importa si eres o no eres del área de la salud, si tú tienes el conocimiento y tienes algo que aportar, puedes hacer parte de esta conversación. La metodología de hoy, espacio académico, vamos a controvertir, vamos a dialogar, reflexionar y si se puede hacer autocrítica frente a la información que tenemos y la evidencia que hay. Evidencia frente al suicidio hay muchísimo. Hay redes internacionales dedicadas a hablar de suicidio, hay especializaciones y maestrías dedicadas al estudio de suicidio. Pero hoy lo que queremos hacer es pasémoslo al escenario intrahospitalario no psiquiátrico, ¿sí? Hablemos de un servicio de medicina interna, hablemos de un servicio de urgencias, de un servicio de UCI, de postquirúrgicos, a ver qué sucede y cómo llevaríamos este protocolo de riesgo suicida a esos escenarios. Empecemos a discutir. ¿Cómo definimos esa ideación suicida? Porque es que depende del enfoque, tomamos unas definiciones, ¿sí? Por ejemplo,
hay algo que yo no llamo acto suicida, sino gesto suicida. ¿Listo? Pero acá son dos términos que vamos a plantear, que es la ideación suicida y el suicidio. ¿Sí? La ideación suicida como ese deseo, ese pensamiento, ese plan que tiene cada persona de acabar con su existencia, de eliminar, de autoeliminarse. ¿Listo? Y el suicidio, obviamente, ya me voy a pegar un poco más a la OMS, que es como uno de los conceptos que mejor recoge general de todos los entornos, es ese acto deliberado de quitarse la vida. ¿Sí? Ese acto deliberado de un momento a otro, planeado o no planeado, simplemente que la persona ya tenga como acto y finalización del acto acabar con su existencia. ¿Sí? Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo a los diferentes países, que es algo curioso y que generó controversia en el momento en que yo en algunos eventos mostraba epidemiología, salía algún suicidólogo y me decía, ay, pero esos porcentajes están mal. Y yo decía, caray, si nos centramos en qué va primero, el ahorcamiento o el envenenamiento, ¿sí? O el botarse al vacío o herirse, autoherirse con un arma de fuego, pues la discusión no va ahí, porque ese tipo de discusiones varían según el país, según el caso, según el contexto, la capacidad de adquisición de algunas cosas de las personas que tienen las ideaciones suicidas. Que eso hace parte de la discusión de la prevención del suicidio, claro que hace parte, pero lo que yo trataba de hacer en esos espacios era miremos y analicemos el suicidio acá, en donde, en esa institución, ¿sí? En esa institución privada de tercer, cuarto nivel, en esa institución pública de carácter universitario, en sus servicios de 1, 2, 3. Esa era la discusión, tratar de pasar el conocimiento, lo que ya tenemos, pasarlo a la realidad. ¿Listo? Principales factores de riesgo. Más adelante, esos números, pues obviamente son las referencias de donde saco la información. Esto hace parte de un documento de la OMS y la OPS frente a prevención del suicidio del 2014. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Vuelvo y digo, ustedes me podrían hoy decir que en Bogotá, Colombia, que en el DF, que en La Habana, son otros los factores de riesgo. Claro que sí, pero en general, por eso cojo algo un poco más grande, decimos que uno de los factores de riesgo más altos es que haya un previo gesto suicida. ¿Listo? O intento suicida, que es lo que les decía que es mi paradigma de enseñanza frente al suicidio. Cuando una persona ya tiene antecedentes de ideación y gesto suicidio, no importa si es de alta o baja letalidad, ya per se tiene un riesgo muy alto de volver a presentar un segundo, tercer X, reemplace X por el número, de suicidios hasta consumarlo. ¿Listo? Y es algo que a nosotros no se nos puede olvidar como profesionales o como personas que nos dedicamos al cuidado del área de la salud. El consumo de alcohol muy por encima de las otras sustancias psicoactivas. Si bien académicamente tenemos claro que las personas en crisis de ansiedad y en crisis psicóticas son las que más cercanas están a hacer un suicidio consumado, tenemos que entender que de las sustancias psicoactivas, de todas las sustancias psicoactivas que conocemos, de la que más está relacionada al gesto suicida o al suicidio consumado es el consumo de alcohol. Y la ingesta de alcohol, en definitiva, como depresor del sistema nervioso central, va un poco más ligada a la toma de decisión de generar un acto suicida. Problemas económicos, problemas o dificultades de pareja y sufrir algún trastorno mental. Recordemos que hay una estadística que dice que nosotros podemos multiplicar por 3 el riesgo si solo tengo el condicionante de tener un trastorno mental. ¿Listo? Y se relaciona casi siempre con el depresivo, que ahí empezaríamos otra discusión de solo los depresivos tienen el riesgo suicida y muchos dicen no, los depresivos no son los que más tienen intentos, muchas veces son los que tienen más ideas. El rasgo impulsivo del ansioso, el rasgo impulsivo del maníaco, del psicótico, genera un poco más de riesgo. Por cada suicidio consumado, es decir, cuando la persona se quitó la vida, hay aproximadamente 20 intentos más, cifra del documento que les acabo de decir. Eso es una cifra totalmente alarmante y es algo que quiero que en esta discusión académica lo tengamos claro. Esto no es en la calle, ¿sí? Esto es en cualquier entorno, incluyendo nuestras instituciones hospitalarias, incluyendo nuestras instituciones educativas, bien sea de la educación media, superior, no importa, pero hay un riesgo constante y sigue creciendo, y sigue creciendo. Ahí vamos a hablar de las proyecciones epidemiológicas donde se decía que para el 2025 la depresión iba a estar en el top 3, ya está en el top 3, y sigue subiendo, y la depresión va ligada a ideación suicida. La ideación suicida y el acto suicida pues están muy cercanos.
ya es considerado un problema de salud pública grave. En muchas partes del mundo ya está un monto o una financiación fuerte y robusta para prevenir y para atacar esta situación de salud pública que es bastante preocupante. Y pues no vamos a hablar de las edades tan a fondo, pero ya sabemos que a nivel mundial sabemos que entre la adolescencia y la adultez madura es donde más se presentan suicidios. Sabemos que hay casos de suicidios en la vejez, pero ya nos hemos dado cuenta que en este pedazo es donde entre 15 y 44 años, según la estadística acá, adolescencia y adultez madura es donde más se presentan suicidios, en la edad productiva, ¿sí? Y en los últimos 50 años se han aumentado el 50%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que yo venga y le diga, ya miren este protocolo y hagámoslo así, no porque todos los protocolos o guías se van a adaptar a nuestras instituciones según la capacidad física, el talento humano, el recurso económico, etc., etc., etc. Pero básicamente, ¿qué es lo que yo vengo a mostrarles a ustedes? Que un protocolo de riesgo suicida es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar para ejecutar nuestras actividades. Cada vez que nosotros pensamos en una herramienta, unas pinzas, un hombre solo, una llave de tuerca, lo que sea, todos sabemos que si cogemos esa herramienta es para hacer una actividad precisa. Si yo les digo que el protocolo de riesgo suicida es una herramienta, es para que nosotros tengamos en nuestro ejercicio de cuidado, tengamos claro que esa herramienta es para eso. Y es una realidad que tenemos que irnos adaptando. Así no nos guste hablar de la muerte, así no nos guste, porque somos muy ritualistas y somos muy místicos cuando estamos en un escenario clínico, que tienes mala espalda, las guardias contigo son de este estilo, los turnos contigo son de este estilo, mejor no hagamos esto, no mencionemos, quitemos estas palabras, no digamos estas frases. Con el riesgo suicida pasa algo muy parecido. Mucha gente no quiere hablar del protocolo de riesgo suicida porque es llamar el evento y el evento ya está latente, ¿sí? La cuestión es que tratemos de tenerlo claro y lo podamos abordar de una forma mucho más integral. ¿Para qué? Lo acabo de decir, manejo integral y oportuno por parte del equipo terapéutico. Ya voy a hablar de eso de qué es el equipo terapéutico. ¿Para quién es ese protocolo? Para toda persona que tenga presente o esté en proceso de gestionar un riesgo de ideación e intento suicida. Cuando yo les decía ahorita que la intención de hacer el protocolo era generar ese ambiente de protección, es que una persona se sienta en plena seguridad de decir, hey, doc, hey, enfermero, hey, terapeuta, hey, psicóloga, tengo ganas de morirme, estoy pensando en eliminar mi vida, estoy tratando de hacerme daño. Y que no se sienta presionado, no, yo no mejor no lo digo porque me inmovilizan, me sean, me quitan visita y demás. Ese ambiente seguro es el que tratamos de proponer con este protocolo de riesgo suicida. ¿Listo? ¿Y por qué? Definitivamente es que la seguridad y la atención de salud es lo mejor que podemos hacer nosotros como profesionales del área. ¿Sí? Más allá de cumplir las actividades ya estipuladas dentro del contrato al cual yo estoy, o más allá de cumplir las actividades básicas de un turno, lo que yo quiero es que la atención que nosotros generamos es la que a mí me gustaría recibir si yo estuviera en ese lugar. ¿Sí? Esa seguridad, esa atención de calidad, esa camaradería, esa humanización plena, que no haya que repetir la humanización como si fuera un manual, sino que ya sea totalmente clara, es lo que queremos hacer. ¿Y quién lo debe hacer? El equipo interdisciplinario. Vuelvo y lo digo, lo repito como lo dije hace un momento. No quiero pensar o no quiero discutir con ustedes de que solo este profesional debe liderar esto. Siempre lo he pensado que un equipo funciona muchísimo mejor. Y en algunas de las experiencias, en el momento en que estuve presentando frente a otro caso, que era cuidado al paciente con estrés postraumático en La Habana, Cuba, conocí una estrategia de Avellaneda donde había un equipo terapéutico, interdisciplinario de salud mental por servicio. No era en el servicio de salud mental, sino pensémoslo como hay un código azul y ya sabemos que el equipo terapéutico de UCI que esté disponible sale a atender ese cuadro. Algo así, pensémoslo así, estaba ya estipulado que había situaciones de salud mental que ese equipo terapéutico interdisciplinario atendía. Manejos de duelo, notificación de noticias difíciles, acompañamiento en riesgo suicida, atención suicida, intoxicación, agitación psicomotriz. Bueno, había un compuesto grande de actividades y era un equipo instaurado por psiquiatría, psicología, enfermería, terapia ocupacional, que en definitiva yo decía, qué delicia poder tener eso en todos los espacios. Pero sabemos que eso no es una decisión fácil, ni es fácil llegar a ese momento ideal. Y si a ese equipo le faltan muchas cosas por
mejorar, pues a las instituciones que aún no lo tenemos, pues nos falta el triple de camino. Novedad y motivante, si acá hay alguien que esté interesado en generar esto, ese equipo interdisciplinario, aparte de dar atención y esto, tendría como compromiso generar conocimiento frente al tema, ¿sí? Innovar en estrategias y publicación constante y socialización de conocimiento, que es una ganancia muy grande para las instituciones asistenciales. ¿Qué es lo que pretenderíamos entonces con el protocolo? Disminuir o minimizar el riesgo suicida. ¿Sí? Eliminar, no es tan fácil, no es una conducta que sea sencilla o viable poder eliminar a cero. Eso es casi imposible y creo yo, no soy del área de calidad, de gerencia y gestión del cuidado, llevar un riesgo a cero es muy complicado. ¿Sí? Tendríamos, reducirlo a lo más mínimo es lo ideal, pero el riesgo sigue latente porque va asociado al cuidado de la salud. Acá podríamos también tener una polémica frente a eso. ¿Sí? Disminuir o minimizar al máximo en las personas que permanecen en un entorno intrahospitalario, sea cual sea el servicio que este sea. Específicos de este protocolo, identificar de forma oportuna el riesgo suicida. ¿Cómo se identifica? Las personas que estén dedicadas a este escenario de prevención del, de prevención del suicidio en espacios intrahospitalarios deben saber de examen mental, deben saber de semiología psiquiátrica, deben saber de entrevista terapéutica para detectar rasgos suicidas. ¿Cómo lo hacemos? Capacitación constante. Establecer plan de intervención. Inmediatamente se identifique el riesgo, catalogar el riesgo y mirar qué intervención, cuál va a ser el proceso a seguir, las actividades a seguir con ese sujeto que tiene ese riesgo suicida. Ejecutar el plan de supervisión, ¿sí? Porque básicamente yo no puedo ejecutar un ABC y chao, ¿sí? Listo, Carlos, tú ya tienes esto, te vamos a hacer esto, hasta luego y quédate ahí. No, hay que hacer un constante seguimiento y supervisión de la situación de salud del sujeto de cuidado para poder ver si nuestras intervenciones y nuestro protocolo va por la vía que. Y educar, aunque a mí esa palabra no me gusta, pero se utiliza constantemente en el escenario de producción académica, generar o sesiones educativas con el sujeto de cuidado, con el paciente y su red de apoyo, la identificación y participación, es decir, la primera persona que debería alarmarnos del riesgo suicida es el mismo sujeto de cuidado, que es generar esa introspección, esa autocrítica de decir, esa autoevaluación de decir, hey, enfermero, hey, médico, hey, psiquiatra, hey, psicólogo, vengo acá porque tengo una ideación suicida, tengo ganas de hacerme daño y quiero que ustedes me colaboren, sería lo ideal. Pero básicamente muchos de nuestros sujetos de cuidado no son tan sinceros precisamente por miedo a las conductas que siguen. ¿Sí? Acá hay estos símbolos de caras, ¿qué significan? ¿Cómo se identifica el riesgo suicida? Yo les decía, examen mental, entrevista terapéutica, pero hay personas, y es una parte de la controversia que yo les decía, hay personas que me decían, pues para eso están las escalas, ¿no, Carlos? Pues para eso existen las escalas. Y ahí no nos compliquemos la vida, con una escala uno saca el riesgo. Y ya está más que demostrado que, al menos en el riesgo suicida, las escalas no es que sirvan mucho si no están aplicadas de una forma personalizada. No modificar la escala, sino con esa cercanía. Muchas de las personas que aplican escalas o se dedican a esto saben que parte del entrevistador influye en que la escala sea eficiente. Entonces, no quiero satanizar la escala, pero no quiero acostumbrar a nuestros profesionales a que si no hay escala no podemos detectar el riesgo suicida. Prefiero promover la entrevista detallada y el examen mental, que es lo que les acabo de decir. Por eso acá pongo las caras, porque eso ya se discutió en muchos espacios. Y personas que saben, ¿sí?, de psicometría se dedican a esto y me dicen, no, usted no puede pasar por encima de eso. Yo no estoy diciendo que las escalas sean malas, pero sí creo que sería mejor enfocarla. O sea, cuando yo capacito a una persona en entrevista y en examen mental, creo que se podría adaptar un poco más fácil a cada sujeto de cuidado de cada situación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos que mirar los antecedentes en la historia clínica, signos y síntomas de depresión o asociados a riesgos suicidas, como la anedonia, como la psicosis, como la ansiedad, ¿sí? El estado civil, sabemos que las personas solteras tienen más riesgo suicida que las personas en una situación emocional más consolidada o quizás casadas, antecedentes de un duelo, pobre red de apoyo, como está la soledad, y pues desarrollo del protocolo. ¿A qué vamos? ¿Sí? Identificando los factores de riesgo de la población que viene a mi institución clínica, ¿sí? Ya teniendo el equipo interdisciplinario preparado y listo, capacitado para esto, ya podemos dar
vía libre al protocolo. ¿Listo? El inicio siempre va a ser rudo, como en cualquier actividad, siempre va a ser complejo, pero ya tener identificados los lugares en donde hay potencial peligro o riesgo, hablar con los equipos, los demás equipos interdisciplinarios, con el equipo interdisciplinario ya consolidado de salud mental, que es el que quiero hoy que nos llevemos puestecito, o pues simplemente coger al mismo grupo que ya tiene 1000 actividades y ponerles el protocolo para que se lo aprendan, también podría funcionar. No creo que sea lo ideal, pero ya teniendo el protocolo, ya el camino, la guía, el caminito ya detallado, ilustrado, teniendo ya el equipo capacitado y la población detectada y los factores de riesgo detectados, ya podemos dar vía libre a la gestión de esto. Para finalizar y cumplir el tiempo, porque soy bastante correcto con el tiempo que me dieron ustedes, número 1, es fundamental la identificación del riesgo, es decir, se tiene que hacer una introspección en el ambiente clínico y decir, chanfle, tenemos un riesgo y hay que asumirlo. ¿Sí? Hay que asumirlo para garantizar la calidad. Puede ser un riesgo leve o moderado, pero tenemos un riesgo y todos los riesgos hay que abordarlos integralmente. ¿Listo? Y generar todas las actividades necesarias para disminuirlo. Ahora bien, tenemos que ver el factor económico, sí, necesariamente es, y yo creo que muchos de esos factores económicos son los que no le dan tanta predilección a este evento que influye bastante en el cuidado de la salud. 2, es indispensable fomentar la creación y unificación del equipo interdisciplinario, no solo para esto, sino en todas las capacitaciones que ustedes están haciendo en todas las sesiones educativas, tratar de mandar el lenguaje universal de ya no más grupo de una profesión, otro grupo de otra profesión y solo se comunican por orden. Nada como hacer una reunión de equipo en cada entrega de turno para poder hacernos entregas de frente entre profesionales describiendo la situación del área de la salud. Siento que eso hablaría más de calidad que simplemente pasar las órdenes. Dejemos de hablar por equipos y empecemos por equipos particulares de cada profesión y el equipo interdisciplinario que se vea cara a cara hablando da un tinte un poco más académico y una exigencia más fuerte para que las personas que participen de ese grupo vengan entrenados, vengan estudiados, vengan repasados y con los conocimientos suficientes para aportar. Pertinente, creación de formación y educación continua en los temas asociados. No les voy a mentir, hay muchísimos escenarios donde se habla de esto, sí, pero está totalmente sesgado a una profesión, a 2 profesiones, a 3 profesiones. Quiero quitar esos límites, que las personas que quieran aprender esa situación, hoy yo estoy feliz porque sé que acá hay muchísimas personas de muchos países, de muchos lugares, y que posiblemente podamos conversar de una forma más sana, menos acartonada y podamos sacar nuestras dudas y poder aprender. Eso lo quiero más en la cotidianidad, en los escenarios clínicos, en las universidades, en las instituciones de educación media superior, y si en algún momento se pudiese hablar y pasar la barrera a la educación básica de primaria y secundaria, donde sabemos que se empiezan a consolidar algunas ideas. Y obligatorio, planes de intervención en promoción, prevención, detección, tratamiento y rehabilitación. ¿En qué? En el área de salud mental. Yo soy del área de salud mental, soy apasionado, soy investigador, me dedico a hablar de salud mental casi todos los días de mi vida, pero eso soy yo. En la cotidianidad de muchos escenarios ni siquiera se toca el tema del área de salud mental. ¿Por qué? Porque eso toca de aquí para allá. No es necesario hablar de acá, eso mejor que lo hablen allá en la unidad de psiquiatría, eso mejor lo hablen los de allá, los que trabajan allá, pero sabemos que eso es transversal. Desde el área comunitaria hasta la alta complejidad, el área de salud mental está presente. Entonces, creo que es necesario empezar a hablar no solo de este tema, sino de varios que afectan la salud mental del cuidador, del profesional de la salud, como del sujeto de cuidado. ¿Listo? En las referencias que les dije, y por ahora no es nada más. Muchísimas gracias por el espacio. Yo trabajo en una institución de un nivel de complejidad bastante alto. Es un 4.º nivel de complejidad y he trabajado en 3 instituciones con nivel de complejidad igual. O sea, siempre he trabajado a niveles de complejidad bastante altos. En todas las instituciones donde he trabajado, realmente uno de los temas importantes, como lo decía el jefe anteriormente, es que ha habido suicidios intrahospitalarios. Lo que pasa es que es un tema del que no se habla fácilmente. Un suicidio intrahospitalario es una cosa que rompe completamente la institución. Recuerdo que hace unos años, en una institución en la que yo trabajaba, me fui de vacaciones y estando de vacaciones, yo casi siempre manejo el grupo de psicología en la que estoy en este momento. Yo pertenezco al grupo de salud mental, que es psiquiatría y psicología, yo manejo el grupo grande de psicología,
En esa institución en la que estaba también manejaba el grupo de psicología, y recuerdo que me llega al hotel donde yo estaba en Perú, iba a salir ya para Machu Picchu y me dicen, un paciente se lanzó del 9º piso y se suicidó. Un adulto mayor, efectivamente un paciente con un antecedente de enfermedad mental, había estado hospitalizado en una institución de salud mental y lo habían llevado porque tenía un evento, una cirugía que tenía pendiente. Entonces, digamos que con todo esto les estoy contando un poco la experiencia que he tenido con este tipo de instituciones. Esto se desbordó, o sea, es una cosa, ustedes no se imaginan la locura que es. Obviamente no pude irme para donde tenía que irme, me tocó quedarme ahí en el hotel porque era donde tenía red, cuadrando que mandes una psicóloga allí, que mandes una psicóloga allá, que hay un grupo en este momento trabajando esto, necesitamos el psiquiatra trabajando lo otro, llegó la policía, es todo, es un evento que desborda completamente todo lo que es el ámbito hospitalario. Imagínense ustedes que van a una institución hospitalaria, entran para hacerse un TAC, una cirugía, acompañar a alguien y les dicen que una persona se acaba de suicidar. Digamos que un evento como este que es tan grande, pues todo el mundo se da cuenta porque el señor se lanza desde el 9º piso. Pero me ha pasado en otros momentos donde ha sido en la madrugada o ha sido en un baño o se ha colgado en urgencias o etcétera, y ahí no se nota tanto, pero sigue siendo un evento que rompe completamente al personal. Entonces creo que por ahí podemos empezar en este momento. Como dijo el doctor Morales, mi nombre es Esperanza Durán, estoy en este momento trabajando todo lo que tiene que ver con la jefatura de soporte emocional, le decimos así al área de salud mental y la parte de psicología. Somos un grupo grande de psicólogos que manejamos unos espacios con enfermedades de tipo crónico. Es como les digo, estamos en este momento en una institución hospitalaria de alto nivel, manejamos pacientes oncológicos, estamos manejando todo lo oncológico, paliativo, falla cardíaca y rehabilitación cardíaca, unidades de cuidado intensivo, canguro y sobre todo un servicio muy fuerte que es el servicio de urgencias. Yo quiero empezar con ustedes hoy con una cosa que se llama paquetes instruccionales. Lo traje porque yo inicialmente pensé que era solamente Colombia, pero ya veo que estamos hablando con un grupo de personas que no están solamente en Colombia, que están fuera del país. Los paquetes instruccionales para Colombia hacen referencia a un grupo, se llaman así paquetes porque es un grupo de guías que lanzó el Ministerio de Salud y son como el core y lo fuerte que nosotros estamos trabajando en este momento en seguridad del paciente. Yo hago parte de, digamos que trabajo muy de la mano con la jefe médica de seguridad del paciente en la clínica en la que yo estoy, porque yo hago el acompañamiento para segundas víctimas, que es la otra parte del programa, yo estoy trabajando con ella todo lo que tiene que ver con paquetes instruccionales, específicamente en todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, ¿qué les espera y qué es lo que se quiere hacer con estos paquetes instruccionales? Pues básicamente es elevar un conocimiento técnico, o sea, en este momento aquí nos están dando un conocimiento técnico de tal manera que nosotros vayamos a reducir, bajamos el riesgo en la atención del paciente. Y efectivamente, ¿con qué? Con enfermedad mental, porque el punto aquí, el paquete instruccional que nosotros tenemos en este momento es básicamente para enfermedad mental. O sea, imagínense cómo es de importante para nosotros hoy hablar de este tema, que nuestro Ministerio de Salud a nivel nacional ya tiene un paquete instruccional que a mí me permite reducir el riesgo de la atención en pacientes con enfermedad mental. Dentro de esos pacientes con enfermedad mental, pues el jefe ya nos habló acerca de todo lo de la OMS, todo ese camino que él nos estaba contando. Se incluye obviamente también la conducta suicida. Nosotros hablamos en términos de espectro suicida, y en términos de espectro suicida hablamos de la ideación, el gesto, el intento, y ahí metimos algo que digamos que no lo tenemos como anexo, lo tenemos aquí en un anexo aparte que se llama el cutting. No sé si algunos lo han escuchado, el cutting entendido como autolesiones. No con el elemento suicida, pero sí con el elemento de reducción de ansiedad. Sobre todo lo estamos viendo muy marcado en adolescentes, nos están llegando en este momento muchos adolescentes con cutting. De hecho, ya hicimos un estudio que fue publicado en la revista de la Universidad Nacional sobre adolescencia y cutting,
como uno de los antecedentes, el hospital de, no sé si es el Imperial College en Londres es un hospital en Londres que ya hizo todo un estudio durante 15 años con pacientes que han tenido cutting, y esto es uno de los, inicialmente es reducción de ansiedad, pero este es uno de los componentes claves para que después de un año una persona haga su primer intento suicida con una letalidad bastante alta. Entonces digamos que ahí metimos en ese espectro, metimos muchas cosas. Entonces con estos paquetes instruccionales básicamente lo que queremos es que esos equipos de salud de los que hablaba el jefe, esos equipos grandes, pues prevengamos algún tipo de presencia de error en la atención, o por lo menos disminuyamos esos riesgos presentes en la atención de estos pacientes, entendiendo lo que significa o entendiendo las características que tiene una población de salud mental, que no son las mismas características que tienen otro tipo de pacientes. Entonces, digamos que este es un riesgo que se sube aún más a lo que yo ya tengo. Entonces, ingreso por el servicio de urgencias. Nosotros hoy estamos recibiendo, nosotros teníamos en el servicio de urgencias unos espacios que se llamaban antes observación pediátrica. En observación pediátrica teníamos nosotros 9 cubículos de observación pediátrica. Abrimos una clínica que ahora es completamente pediátrica, y esos 9 espacios de observación pediátrica hoy, esta mañana que yo bajé, no les pude poner la foto, estaba lleno de enfermedad mental. Había 9 cubículos de personas con enfermedad mental, más otras áreas en las cuales estaban. ¿Qué se hizo en trabajo con paquetes instruccionales? Empezaron a sacarse algunas cosas interesantes y empezamos a capacitar a la gente relacionada con esta población para ir disminuyendo el riesgo. Entonces, ¿qué era lo que primero nos preguntábamos? Y es lo que se pregunta al paquete instruccional cuando empezamos a trabajar en enfermedad mental. ¿Cuáles son las fallas más comunes? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que revisar cuando estamos dentro de una institución hospitalaria y cuando estamos atendiendo pacientes con enfermedad mental? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos dice la experiencia, el día a día? ¿Por qué ocurre el gesto, el evento suicida? Ahí también incluimos, más adelante les voy a hablar un poquito sobre eso, que es el evento suicida por personal del equipo de salud dentro de institución hospitalaria. Digamos que tenemos esos dos elementos: el primero, paciente, y el segundo, equipo de salud. Hemos tenido también, pues ustedes habrán escuchado las noticias, ustedes saben, en la institución en la que yo trabajo, obviamente ahí hemos tenido también un evento de un suicidio consumado por uno de nuestros profesionales de la salud. El año pasado, antes de la pandemia, también hubo otro evento de suicidio consumado en otra de las clínicas de Bogotá por un profesional de la salud, un médico. Entonces, digamos que nos estamos preguntando hoy qué es lo que estamos haciendo, cuál es la falla más común, y es un poco lo que llamamos en las instituciones, es de ahí donde partimos. ¿Qué es lo que nos está pasando cuando estamos viendo pacientes con enfermedad mental? Los que trabajamos en instituciones hospitalarias de tercero o cuarto nivel de complejidad, sabemos que se han aumentado. La pandemia y el aislamiento y el que los niños adolescentes no vayan al colegio, el que no pueda yo hacer visita a los adultos mayores antes de la vacunación, ha aumentado los riesgos en salud mental. Entonces nos están llegando cada vez más pacientes con problemas en salud mental, como adicionalmente el COVID. Ya en este momento tenemos algunos estudios asociados a pacientes que han tenido COVID con enfermedades neurológicas y de salud mental. De hecho, ya hay instituciones que están trabajando los grandes grupos o las grandes cohortes de pacientes COVID con todo. Entonces, hematología, neumología, para mirar el post, cómo está trabajándose. Y hay un equipo de salud mental ya trabajando todo esto, investigando qué le pasó a un paciente COVID después de haber sufrido esta enfermedad, después de haber padecido el virus, cómo lo afectó en su salud mental, y es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando hablamos en términos de los fallos, empezamos a ver esta diapositiva que les estoy mostrando. Es la diapositiva que como que engrana absolutamente todo lo del paquete instruccional. El paquete instruccional nos dice: tengan en cuenta las siguientes cosas cuando ustedes tienen pacientes con enfermedad mental y de manera intrahospitalaria, para que ustedes no tengan algún evento dentro de los espectros suicidas. Entonces, por ejemplo,
tengan en cuenta que yo no puedo dejar de valorar el riesgo de la crisis en la fase prodrómica, es decir, después de. Yo tengo que valorar el riesgo después del evento psicótico, después del evento agudo, incluso de la convulsión, incluso después del evento agudo, incluso del gesto suicida. Yo tengo que tener muy claro cómo voy a valorar el riesgo después de la crisis. Es súper importante que yo evalúe ese riesgo porque a veces el paciente víctima de algún tipo de enfermedad mental que ingresa a los servicios de urgencias, incluso en hospitalización, nosotros evaluamos el momento agudo y ahí pero no estamos evaluando esta parte y esta parte sí es supremamente importante de tal manera que no vayamos a correr esos riesgos. Error durante el traslado intrainstitucional del paciente. ¿Qué pasa con esos traslados? Ahí tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿cómo traslado yo? Estoy en mi consulta, un poco para que ustedes se ubiquen, yo estoy en un consultorio en un 8º piso, ahí recibimos nosotros los pacientes de salud mental, yo soy la persona que hago duelo perinatal y veo adolescentes y niños. Entonces, ¿qué hago? Hoy, por ejemplo, recibo una niña de 16 años, la niña de 16 años dice que hace un tiempo viene teniendo una tristeza muy marcada, llanto fácil, apática, aislamiento, no quiere volver a clases presenciales, quiere seguir en virtualidad. Y cuando empiezo a hacer la pregunta sobre si ha pensado en muerte, me dice que sí. Cuando empiezo a mirar si hay algún tipo de estructura, porque hay que evaluar la estructura, veo que sí hay estructura y sí veo que es una cosa que en ese momento está activo, es decir, hay un pensamiento suicida activo y estructurado. Por lo tanto, ese paciente que está en este momento en mi consultorio, ahí en el servicio de consulta externa, ¿cómo voy a trasladarlo para pasarlo hasta el servicio de urgencias? Porque este es un paciente del servicio de urgencias. Yo le puedo decir, su merced, váyase para la casa y saca una cita, porque conseguir una cita por psiquiatría va a ser muy difícil. Estos pacientes deben ser inmediatamente remitidos al servicio de urgencias y el profesional que lo captó debe tener toda una forma de hacer un traslado hacia el servicio de urgencias. Si estoy en otra parte donde no tengo un servicio de urgencias cerca, yo tengo que asegurar que va a venir una ambulancia. Yo no se lo entrego al familiar para que vaya, lo lleve en un carro porque de pronto el familiar no lo lleve. Yo tengo que entregarlo. Esto es una cosa que va a reducir el riesgo, porque yo ya sé que este paciente está siendo trasladado de manera segura. Manejo, por ejemplo, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el manejo inadecuado del paciente con riesgo de agitación, hetero o comportamientos antisociales y que nosotros omitimos la identificación del riesgo. Ustedes saben más que yo, pero realmente yo lo que sé es porque he ido trabajando con el grupo de seguridad del paciente de la clínica y de otras clínicas con las que he trabajado, pero nosotros somos muy cansones en toda esa parte de ojo con el riesgo, ojo con el riesgo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un poco para que ustedes conozcan la experiencia intrahospitalaria que estamos haciendo. Primero, estamos colocando una bata de un color diferente. Esto ha generado una polémica en cada comité al que yo voy por salud mental. Yo también pertenezco al comité de ética de la clínica, pertenezco al de humanización. Entonces, eso es un drama porque me dicen eso es discriminar, cómo le vas a poner una bata de otro color. Pero decidimos que teníamos que identificar el paciente de salud mental porque aquí está el componente súper importante, el riesgo de agitación, hetero o autoagresión y el riesgo de fuga. Entonces lo dejamos como riesgo de fuga, hetero o autoagresión y colocamos una bata amarilla que no tiene cordones para cerrar atrás la bata, sino tiene velcro, de tal manera que no pueda hacerse daño el paciente. Se retiran las pertenencias, por ejemplo, es otra cosa que hay que hacer. Los cubículos tienen una característica para identificación del riesgo y es que ningún cubículo donde haya un paciente de salud mental puede tener cortina, no debe tener cortina, se eliminaron las cortinas. Adicionalmente debe estar cerca a el sitio donde está la central de enfermería, de tal manera que tenga visualización todo el tiempo el equipo de salud, el equipo de enfermería, el equipo de los médicos que están en ese momento. Y adicionalmente, por lo menos en este momento nosotros incluimos una cosa súper importante que es el acompañamiento de la sombra. Entonces tenemos unos equipos de auxiliares sombra que están ahí independientemente de que tenga familiar.
Ahorita por pandemia nosotros tratamos de que no tenga familiar porque, pues porque no podemos tener, si tenemos hoy por ejemplo, los 9 cubículos más las sombras, más los familiares, son muchas personas. El familiar debe estar en un lugar que nosotros podamos rápidamente llamarlo si lo necesitamos para algo. Estando dentro de nuestra institución, nosotros no le podemos decir al familiar, es su responsabilidad que cuidar el paciente. Si pasa algo dentro de la institución es nuestra responsabilidad y por eso nosotros tenemos los auxiliares sombra en acompañamiento permanente en comidas, sentado ahí con el paciente, revisando permanentemente que el paciente esté seguro. Eso, digamos que ese es como el riesgo que nosotros estamos tratando de controlar. El otro tema importantísimo es el diagnóstico y el plan de tratamiento. Cuando está, sobre todo en atención de urgencias. También lo hablamos en hospitalización, porque en hospitalización, en otro hospital donde trabajé, es que yo ya soy vieja en esto, hace muchos años que vengo trabajando, llevo 30 años trabajando en esto, en otro hospital, un paciente hospitalizado, efectivamente el paciente había presentado algo de depresión, estaba hospitalizado, llevaba 2 días, y el señor ingresa va la esposa, lo visita, el señor ingresa al baño y con la correa de la cartera de la esposa se ahorca dentro del baño. Entonces, no habíamos definido esto que está acá, como que no había un diagnóstico tan claro, y en eso sí tenemos que ser muy juiciosos. El diagnóstico del paciente puede ser apendicitis, pero si está asociado a un elemento de salud mental, es importante que ese diagnóstico de salud mental aparezca ahí. De pronto en las instituciones hospitalarias tendemos mucho más a poner un diagnóstico rápido y no ponemos el diagnóstico como principal, por ejemplo, apendicitis, pero no le ponemos el otro que puede ser, este señor ha tenido una depresión mayor, un trastorno depresivo mayor, es importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde me doy cuenta que se trabaja muy juiciosamente eso? En las maternas. Las maternas, por ejemplo, se marcan allá, nosotros marcamos las maternas que han tenido antecedentes de depresión postparto, maternas que han tenido antecedentes de consumo de sustancias, maternas que tienen trastorno afectivo bipolar, y todas estas maternas tienen su bata amarilla, son marcadas con bata amarilla y no salen de la institución hasta tanto no tengan manejo por psiquiatría y psicología. Y digamos que eso es una de las cosas importantes que nos permiten evaluar tener el diagnóstico y además nos permiten tener un plan de tratamiento que nos ayude a eliminar ese error, como eliminar ese riesgo. La otra cosa es tener en cuenta el paciente con riesgo, que nosotros no hagamos un manejo adecuado del riesgo por caída o omisión en la identificación del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sí ya lo teníamos identificado, pero hubo un error, por ejemplo, en la entrega de turno, hubo un error en el cambio del paciente, de que lo cambiaron de un cubículo a otro, hubo un error, por ejemplo, en la colocada de la manillita, de la manilla, del color, puede ser que le hicieron un cambio, el señor que nos pasó alguna vez, el señor sí tenía su bata de color que era, pero el señor se vomitó sobre la bata y cuando hicieron el cambio de la bata le pusieron una bata cualquiera y se omitió en ese momento la identificación del riesgo. Y eso nos generó, pues obviamente, no, digamos que no terminó en intento de suicidio ni nada, pero sí es una voz de alerta para que nosotros lo tengamos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta el manejo que nosotros podemos estar haciendo en lo que es evasión del paciente. Nosotros le decimos fuga del paciente. El paciente en salud mental es un paciente que tiende a fugarse fácilmente. ¿Quiénes nosotros estamos súper pendientes? Los pacientes de violencia intrafamiliar, hombres o mujeres, los pacientes de abuso sexual que tienen un altísimo componente de salud mental y los pacientes de salud mental que llegan por salud mental y a veces las esperas, por ejemplo, cuando decimos este paciente debe ser remitido a una unidad de salud mental y no sé cómo será en otros países, pero aquí conseguir una unidad de salud mental en este momento no es tan fácil, están muy llenas todas las unidades de salud mental, nos hace que tengan largos días de espera, entonces a veces el paciente se desespera, incluso la familia, y por eso se quitan las pertenencias y se entregan a la familia, o si no tiene familia, al departamento de seguridad de las clínicas
básicas para que no tenga zapatos, para que no tenga ropa, sino que tenga su bata solamente, de tal manera que estemos pendientes, igual estar pendiente de la ubicación y de la sombra para que el paciente no se fugue, porque imagínense si el paciente se fuga saliendo de la clínica, el paciente se suicida, es básicamente un evento que ocurrió porque nosotros no hicimos un manejo adecuado. ¿Listo? Ausencia de seguimiento posterior a la crisis. Todo paciente que salga de una institución, de una institución clínica con manejo, que ya sea en ese momento diagnosticado como una persona con un evento en salud mental, sea cual sea, tenemos que hacerle un seguimiento. Debe quedar enganchado a una institución. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es que básicamente queda en un cuadro especial que va inmediatamente a nuestro grupo de EPS o de medicina prepagada y allí se mandan todos los datos para que la cita, si no requiere remisión a unidad de salud mental, para que la cita quede inmediatamente lista para el paciente y ellos nos devuelven si el paciente fue contactado, si no fue contactado, para cuando le dieron la cita. La otra cosa son los duelos, por ejemplo, ahorita todos los duelos por COVID que hemos tenido muchísimos y los duelos perinatales salen con la cita para los 8 días siguientes. Los duelos por COVID grandes, como estábamos teniendo un grupo tan grande de pacientes con duelo COVID, entonces lo que hicimos fue tratar de por lo menos hacer 2 talleres al mes para incluir los familiares de pacientes, de esos pacientes que fallecieron con nosotros, de tal manera que sea más fácil el manejo y que nosotros en esos talleres podamos darnos cuenta si realmente requieren un mayor seguimiento o no. Digamos que esto tiene que ser algo muy cercano. Yo entiendo, nosotros tenemos un grueso grande de pacientes, somos un grupo pequeño, pero nos ayudan bastante las enfermeras. Por ejemplo, no hay nadie que conozca el paciente mejor que el equipo de enfermería. El equipo de salud, como médicos especialistas y supraespecialistas, han estado trabajando con nosotros muy de la mano y saben que el equipo de salud mental está permanentemente ligado con ellos y nos llaman, y pues la Secretaría de Salud está pendiente. Por ejemplo, ahorita en duelos nos están pidiendo este paciente cuando lo citaron para taller, o este paciente qué seguimiento le hicieron a duelo, abuso sexual es otra cosa, este paciente qué seguimiento le están haciendo, la Secretaría hace la visita y pregunta si tiene seguimiento por la EPS. La identificación en el riesgo del paciente, que ya les había hablado. Esta es súper importante, la prescripción de las medidas o la aplicación de las medidas de tipo restrictivo. Nosotros tenemos que ser muy claros porque a veces los mismos familiares empiezan, no, pero ¿cómo le van a quitar la ropa? Pero ¿cómo le van a quitar? Pero no me parece que no pueda yo estar ahí y que haya una auxiliar sombra. Y nosotros lo que le decimos básicamente es que mientras está en la institución no somos nosotros los encargados de estar cuidando al paciente. Nosotros tenemos que, obviamente, que el paciente pertenece a un núcleo familiar y el núcleo familiar está incorporado dentro de todo este proceso, pero nosotros no podemos descuidar las medidas. Nosotros hemos corrido, por ejemplo, con quitar vidrios en los baños de abajo de urgencias, pues donde queda todo el sitio donde les digo que está la unidad donde están, ya no es, yo le digo unidad de salud mental, pero no es una unidad de salud mental, son los cubículos que ahora están con varios pacientes de salud mental. Por ejemplo, en los baños se eliminó el espejo que podría romperse y cortarse las manos. Se eliminó, se subieron, se quitó la cortina y se subieron las barras de la cortina. Cuando hay paciente que no es de salud mental, ponen la cortina, pero esto queda bastante alto. No se deja ninguno de los inmovilizadores, porque una persona con un inmovilizador perfectamente se puede colgar. Se revisa permanentemente que, por ejemplo, no haya tijeras, bisturís, jeringas, que puedan llevarnos a que el paciente termine lesionándose. Eso es importante. La evaluación que se hace del paciente con enfermedad mental tiene que ser súper clara. El jefe hablaba antes que es importante que se haga un buen examen mental. Efectivamente, eso es importante, pero también es muy importante, además, que hagamos una buena entrevista. Nosotros sí aplicamos escalas, pero las escalas las aplica el personal de salud mental. ¿Qué escalas aplicamos? Pues la RIA de adulto mayor nos exige que apliquemos la escala de Columbia para ideación suicida en adulto mayor. Aplicamos la escala de depresión postparto de Edimburgo para todo lo que es depresión perinatal en unidad de neonatos y en TPR o trabajo parto y recuperación.
para mirar la pregunta 10, sobre todo, que es la que más nos interesa sobre ideación suicida o riesgo de suicidio. Entonces, digamos que las escalas nos sirven, pero no es un único elemento, sino la clínica es la que más, digamos que la clínica es la que nos da una cosa mucho más firme y fuerte. La escala nos ayuda, pero la clínica es la que más nos va a decir cosas interesantes. Manejo inadecuado con paciente con riesgo de suicidio y autolesiones, súper importante la identificación y el monitoreo de todo lo que tiene que ver con medicamentos. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un paciente con ideación o dentro del espectro suicida, les hablamos acerca de quién va a ser el custodio de los elementos, quién va de los medicamentos, quién se los va a dar, quién se los va a ofrecer, cómo darlos en envases pequeños, no darlos en dosis grandes para un mes, si se le entrega al familiar, etcétera. Eso es súper importante. Este es el modelo de análisis de caso, pero pues ustedes lo conocen mejor que yo. Es lo mismo para salud mental, aquí están todos los factores contributivos, cuál fue la falla activa que se produjo, el error, para poder llegar a esas prácticas seguras y que de alguna manera se saltaron y que me generó este evento adverso o que me llevó allá. Esto lo hacemos nosotros también cuando hemos tenido eventos de salud mental que nos parece súper importante. Entonces, ¿qué pasa con ese suicidio o intento de suicidio intrahospitalario? Que es un evento de salud mental que es considerado como un evento de seguridad del paciente. Definitivamente es clarísimo que cuando yo les hablo del señor que se colgó, de la señora el señor que se lanzó del 9º piso, ese es un evento de seguridad. No es un evento frecuente, porque tampoco podemos hablar de que sea un evento frecuente, pero cuando ocurre genera un gran pánico en los equipos y ese pánico se extiende y se demora en pasar. Ahí nosotros hablamos en este momento, ya yo veo que ustedes ya lo tienen programado para después, segundas víctimas. Por ejemplo, aquí trabajamos con segundas víctimas, las personas que estuvieron en el evento de la persona que se lanzó del 9º piso, o de la señora que se colgó, o el señor que se ahorcó. Hay que coger rápidamente a estos equipos, mirar quiénes estaban dentro del proceso. No es una cosa de tipo punitiva, sino que es una cosa de tipo revisión rápidamente de los equipos. Las intervenciones deben ser inmediatas, eso no da espera. En alguna institución donde estuve, una persona se suicidó dentro de un baño de la clínica en el servicio de urgencias. Fue a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana nosotros ya estábamos allá en la institución hablando con el auxiliar, con la enfermera, con el médico, porque inmediatamente eso dispara todo lo emocional de los equipos. Entonces es importante que se trabaje. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones se van a hacer? Intervenciones en crisis es la primera. La intervención en crisis es un elemento, es una herramienta que la Organización Mundial de la Salud sacó hace un tiempo. Es para el control inicial del evento traumático, no requiere que haya ningún profesional de salud mental, lo puede hacer cualquier persona que tenga el entrenamiento, y abarca una gran cantidad de población porque son personas que están entrenadas en esto. Yo les aconsejo que en todas las clínicas hagan entrenamientos, todo el entrenamiento en intervención en crisis, y de intervención en crisis pasen a los primeros auxilios psicológicos, que es la otra herramienta. Nosotros en este momento tenemos un curso activo de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos que nos permite hacer una intervención mucho más clara cuando ocurren este tipo de eventos. Intervenciones individuales a las personas más afectadas, que se debe priorizar inmediatamente en salud mental. Entregar señales de alerta para todos, para que todo el equipo esté pendiente, la familia, incluso los pacientes que están al lado si se dieron cuenta de los eventos. Hacer rondas de salud mental pasado el tiempo, incluyendo no solamente la persona, el psicólogo, el psiquiatra, el enfermero en salud mental, sino el equipo de salud completo en la ronda de salud mental. Pero aquí hay una cosa supremamente importante, y es que esto requiere la participación de la alta dirección. Si no, no tiene mucho sentido. Se necesitan equipos, se necesita que haya una política, un trabajo, y ya desde seguridad del paciente, pues desde los ministerios, desde el Ministerio de Salud tenemos el lineamiento, la alta dirección se pega a todo esto.
Y en el Ministerio de Salud, como les dije, en algún momento les conté que uno de nuestros médicos se lanzó y falleció, pues se suicidó. El Ministerio de Salud nos hizo todo un acompañamiento. Durante la semana siguiente se hizo un monitoreo a personas específicas como su secretaria, sus compañeros de trabajo, sus pacientes. Se abrieron espacios para manejo emocional, para que la gente pudiera ir a esas citas y cubrimos una gran cantidad de gente, y sobre todo que montamos un grupo externo de orden psicosocial haciendo rondas, era psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermeros en salud mental, haciendo rondas para que la gente supiera que no solamente éramos los equipos de la clínica, sino era la gente de afuera, la clínica, la institución grande, lo que hizo fue buscar unos equipos externos para ayudarnos en eso, y eso nos ayudó y nos contrarrestó bastantes cosas. A nivel de prevención, a nivel interinstitucional, pues aplicar los paquetes instruccionales, eso es lo más importante, revisar esos paquetes, ser muy juiciosos en eso, tener los lineamientos institucionales claros, participar en todo lo que tenga. Cuando yo aplico los paquetes instruccionales, por ejemplo, nuestra jefe de seguridad del paciente, que es una médica especialista en este tipo de temas, ella nos hace las capacitaciones y se los ha hecho al equipo de cirujanos, de anestesiólogos, de cardiólogos, de radiólogos, y nosotros hacemos el acompañamiento, y el paquete de salud mental es uno de los más fuertes que trabajamos, y ella además hace la evaluación de cómo se está manejando, entonces ya toda la gente conoce el paquete instruccional. Contar con programas de salud mental para usuarios y funcionarios, es supremamente importante que la gente sepa que hay unos equipos, hay unos programas. Nosotros tenemos el programa para funcionarios, por ejemplo, nosotros recibimos no solamente el funcionario, sino el familiar cercano del funcionario que pueda tener algún tipo. No hacemos psicoterapia porque tampoco decimos que vamos a hacer psicoterapia, son unas sesiones de terapia breve, y si se requiere más, inmediatamente hacemos el link con sus EPS, pero además tenemos programas para usuarios, el de oncología, que es un paciente importante, que nosotros tenemos un grueso grande, los de las unidades de cuidado intensivo, las maternas, el adulto mayor, tenemos todo organizado en salud mental. Fortalecer la cultura de seguridad del paciente, definitivamente eso sí es algo súper importante, que todo el mundo sepa que es un protocolo de Londres, que todo el mundo sepa cuál es la línea donde yo voy y digo que ocurrió un evento, un incidente, un evento centinela, lo que haya. Ampliar la atención por consulta externa en salud mental. En este momento creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Estamos teniendo citas a muy largo plazo, por eso nosotros decidimos abrir espacios cortos de terapia breve dentro de la clínica. Entonces digamos que es un poco, para resumirles, hablándoles muy rápido, lo que estamos trabajando a nivel intrahospitalario.